Buenas tardes, República Dominicana. Desde ya damos inicio a su programa Seguros TV. Yo soy Jonathan Batista, como cada domingo, llevando las informaciones más actualizadas del sector asegurador y, como no, de la sociedad, de las noticias, los acontecimientos que acontecen, valga la redundancia, en la República Dominicana De y en el pelota, mundo. de pelota. Y en el mundo, de pelota no, del Clásico Mundial. Así es. De dominicano y ya. Así es. La pelota es otra cosa. No, escúcheme de nuevo. Sí. Escúcheme de nuevo. Dando pela dominicana. Claro, como debe ser. Dominicano y ya. Así es. Me acompaña, como siempre, mi compañero, hermano, directo desde la ciudad Corazón, la ciudad de los 32 caballeros, 33, ¿cuánto era? Un paquete de caballeros. 37. 37, un viaje de caballeros, de los cuales aquí hay uno en la Hoy hay 36. Sí, aquí hay varios aquí en Santo Domingo. Hamlet Rodríguez. Señores, buenas tardes. Oye, con esa introducción yo no sé ni qué cámara ver. ¿Cuál es la mía? Esta es la mía. Señores, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares hoy domingo. Sabemos que estamos en pelota, pero hay que hacer esta pausa, porque hoy tenemos un programa maravilloso con informaciones súper interesantísimas de cosas que nos atañen a todos, porque siempre nos preguntamos, tenemos un invitado por ahí de película, Sí. que es un actuarial de una empresa importante de aseguradora del país, pero que viene a hablarnos como actuarial y que nos va a dar pautas de dónde salen estas primas que nos cobran y toda esta serie de cosas. Así que lo vamos a tener en el bloque que sigue. Así que encantadísimo Un estar con actuarial, bueno, cuando lleguemos a la parte del invitado, ahí Sí. le daremos más luz en lo que la traducción o el significado Sí, de un actuarial. Pero es importante que se mantengan ahí porque vienen buenas informaciones. Bueno, lo que pasa es que con el actuarial, que en breve, cuando el invitado, en el siguiente bloque, que tengamos al invitado, pues se va a saber realmente, o ustedes van a saber Sí, la lo que definición, sería el concepto. y el concepto de un actuarial. Pero para que ustedes vayan teniendo una idea y puedan mantenerse pendientes de lo que es, ahí vamos a saber por qué un seguro de un vehículo cuesta un precio y para otra persona el mismo vehículo cuesta otro precio. Igual entre la otras alza, cosas. la El alza de las ¿a qué se pólizas, debe y eso? a qué se debe, en sentido general, Sí. la prima, ¿verdad? Cómo se compone, cómo se calcula internamente. La prima, la prima, hermana. la hermana y todo eso. La prima, recuerden que es el valor que se paga por una póliza, por Así el es, seguro, así es. para que pues, vayan cogiendo la idea y se mantengan ahí, pues, dándonos seguimiento y disfrutando, porque yo me lo voy a disfrutar. Líder, pero usted pareció cogiendo la idea, esa me gustó. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo a ver si me gano una diputación, una senaduría en el Sí, no, distrito. tiene un voto aquí, Ah, líder. ok, Tiene un voto aquí. perdimos. Mira, ¿sabes qué? Le quería comentar a todos que tuve la oportunidad de participar en la Cumbre Iberoamericana de Seguros que se hizo en el auditorio del Banco Central los días 4 y 5 de este mes. De marzo. ¿Sí? Y de hecho, está bien que lo hayas dicho así porque varios de los expositores venían de allá. Venga. Sí. Entonces tuvimos, obviamente, la presencia del señor presidente de la República que aperturó el acto. Tuvimos distintas personalidades, pero sobre todo se conversó de muchas informaciones súper interesantísimas en todo lo que tiene que ver con cómo se está revolucionando el seguro, de que todos los que estamos en el sector, Jonathan, o evolucionamos o desaparecemos. Sí. Porque ya hay una realidad grande y es todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Obviamente, la presencia de ese corredor, de esa mano amiga, porque donde tú conoces un buen corredor, no es en el momento solamente de la emisión de la póliza, sino en el momento del problema. Ahí es que se conoce realmente. Ahí es que tú conoces quién es quién y se separan los mansos de los cimarrones. Así mismo es. Entonces, pero sí, la inteligencia artificial está marcando pautas y cosas que antes tomaban un montón de tiempo de análisis de data, o sea, es una locura. Y todos estos chatbots y todos estos CRM que se están haciendo para interactuar con los clientes, pues es súper interesante lo que está pasando. Oh, pero es que imagínate tú, mucha gente ha escuchado que la inteligencia artificial va a desplazar la mano de obra o el trabajo del ser humano, Sí. de las personas.
pero yo estoy totalmente... No, es que se va, lo que realmente creo Se que va va a a pasar, complementar. se va a cambiar, por ejemplo. Es un modelo que va a cambiar. Es un modelo que va a cambiar, Claro. exactamente. Cambia el modelo de trabajar, cambia el modelo de hacer negocios, cambia el modelo de ver inclusive la forma de hacer negocios, porque esta es una herramienta que te permite un montón de facilidades que vienen a ayudarte a facilitarte la vida, porque tú puedes, hay tareas predeterminadas que simplemente tú parametrizas y ya tú no tienes que detenerte Así a trabajar es, esa parte, así es. por decirte algo. Pero la tecnología nos llevará a un punto Jonathan. que podíamos verlo solamente en televisión. Jonathan. Con la detención de un conductor temerario, Jonathan. embriagado, Oye, lo que sea. para que tú tengas una idea, se está hablando de que la vida se va a prolongar de una manera tan significativa, la edad promedio de vida, ¿verdad? Sí. La expectativa de vida de una persona se va a prolongar porque ya todo esto de inteligencia artificial, para que tengan una idea, desdoblar una proteína, tomaba, creo que era 200, el cálculo era, no, 2 años, una cosa así, para tú poder encontrar la forma Sí. de doblar. Y hay que decir cuánta proteína. Y la inteligencia artificial se cogió en hacer eso unos 4 meses. Entonces, la expectativa de vida va a subir tan grande que ahora se trata no de cuándo te vas a morir, sino de cuánta capacitación tú vas a tener que ir refrescando durante tu vida. Eso me deja solamente un pequeño detalle. Ok, nos va a alargar la vida, ¿verdad? Sí. Pero bien, porque si voy a llegar a 90 años, yo quisiera llegar bien. Sí. No arrastrándome. No, bien. Entonces tienen que llegar... Aunque hay algunos que no merecen llegar a los 90 años. No, porque ya tú sabes que ahora tienen que venir bombita Ferrari. Ay, ey. Tienen que venir marcapaso. ¿Cómo dice? Bombita. Marcapaso Bentley, Rolls Royce, ¿verdad? Señor, los camarógrafos están viendo. Tenemos que ir a una pausa. Pero mi amigo está hablando de que hay que ser un terrorista después de cierta edad. Hay que andar con la bombita. Vamos a una pausa y ya regresamos. Y ya estamos de regreso con ustedes, queridos amigos. Gracias por mantenerse con nosotros en su programa Seguros TV a través de Grupo de Medio Panorama, Canal 32. Jonathan, y como hablamos en el bloque anterior, tenemos un invitado que yo sé que primero le vamos a sacar el jugo nosotros de conocimiento en todo lo que tiene que ver con cálculo de prima y todas estas cosas. Y sobre todo a ustedes seguro que le va a llamar la atención porque muchas veces nos cuestionamos de dónde salen estos números, de por qué que me están cobrando esto en el seguro. Si yo lo que tengo es un Corolita más viejo y mira, a este le cobran menos con un carro. Y más complejo, tú tienes un Corolita y yo tengo otro Corolita, pero yo pago más que tú. O tú pagas más que yo. No, y vienen cosas chulas, porque eso todavía va a ser peor de ahí. Así Señores, es. con ustedes tenemos al licenciado Francisco Peña Cuevas, actuarial, pero es licenciado en matemática, con una maestría en estadística, y bromeaba con él fuera de cámara, Jonathan, de que si me pongo a leer el currículo de estos 20 años de ejercicio que tienes en el sector asegurador, Hacemos el programa con el se nos va el programa leyéndote el currículo. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta tu casa. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y poder llegar a su público. Gracias, Francisco. Francisco, yo quiero que empecemos para el público que nos sintoniza, primero en el orden adecuado, y es saber qué hace realmente un actuario, cuál es la función del actuario, qué es el actuario, para que la gente se vaya familiarizando y tenga base suficiente para en el transcurso del programa pueda ir entendiendo de qué estamos hablando. Bien, un actuario es un profesional con conocimientos matemáticos, estadísticos y de finanzas que se encarga de poner valor al riesgo, ¿sí? Okay. Y la función actuarial está segmentada en 4 pilares. Primero, la de pricing, ¿sí? Ver el riesgo, analizar el riesgo y poner el precio. Segundo, el actuario maneja el reserving. Yo aseguro un riesgo por un periodo determinado, pero cobro una prima por adelantada, por decirlo así, tengo que guardar. Igual cuando tengo un siniestro, tengo que guardar
unas reservas para hacer frente más adelante a esos siniestros. Entonces, ahí van las dos esenciales, el pricing y el reserving. La tercera, y no menos importante, es el análisis de solvencia, porque el análisis de solvencia le da una segmentación a las aseguradoras. Okay. ¿Sí? Y por último, la gestión técnica de las informaciones, análisis estadístico para dar seguimiento a la evolución del riesgo. Pero, mira, realmente nosotros tenemos ya 2 años y algo en este programa y estamos deseosos de traer un actuarial, un especialista en tu área, porque realmente hasta nosotros que estamos en el área nos resulta raro decir, pero ven acá, pero ¿cuáles son los parámetros que se toman en cuenta para que muchas veces un vehículo que entendemos que es de un valor mayor paga menos de prima que otros que tienen un valor menor? ¿Cuál es a tu juicio, o sea, cuáles son los riesgos más incómodos en este mercado dominicano de tu calcular, hacer cálculos actuariales? Mira, primero vamos a separar los riesgos en 2 grandes grupos. Okay. Hay riesgo de vida y riesgo no vida. Estos 2 grandes grupos, los riesgos de vida, donde se asegura la vida de la persona, ya sea que muera o que sobreviva a una edad X, y los riesgos no vida. Los riesgos no vida tienen la característica de que son muy frecuentes, unos más que otros. Por ejemplo, el seguro de salud es un seguro que es muy, muy frecuente. El seguro de automóvil son seguros que son muy frecuentes. El seguro más incómodo para tarificar, en mi experiencia, ha sido el seguro de automóviles, porque tiene mucha segmentación, muchas variables que tomar en cuenta y la gente no entiende por qué si yo tengo un mismo vehículo que el otro o un vehículo de un mismo año tengo que pagar más Y por mucha uno competencia. o por otro. Y mucha competencia de aseguradora a aseguradora. Y Tienes que manejar también los márgenes que te permitan competir en el mercado. correcto. Al tener tantas variables, las aseguradoras tienen diferentes experiencias con cada una de esas variables que se manejan para poner el precio. Entonces, esa competencia hace que el mercado sea muy, muy, muy competitivo y hay que saber manejar cada una de esas variables. Mira, tú mencionaste que se dividía, el cálculo actuarial se dividía en 4, o no que se dividía, se podía tomar 4 renglones importantísimos, que obviamente la tarificación, en el caso de las primas, y hablaba de las reservas. Es bueno, si tú pudieras darnos un briefing de qué tiene que ver con, o sea, de a qué tú te refieres con reservas. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces las personas creen que porque yo tengo 2 años, 3 años pagando seguro, no lo utilicé nunca y todo eso es ganancia y ganancia y ganancia para la aseguradora. Porque solamente tú sabes que el cliente lo que ve solamente es lo que dicen que se cobró, pero nadie ve lo que se pagó. ¿De qué tratan las reservas en las aseguradoras? Mira, las reservas tienen que ver con guardar parte de lo que se cobra por el riesgo Perdón, ¿la ley tiene montos establecidos, o sea, porcentajes establecidos? Sí, la ley tiene porcentajes establecidos para las reservas de riesgos en curso, que son las reservas de las primas, porque hay 2 tipos de reservas. Las reservas de prima y las reservas específicas de siniestro. Y dentro de esas reservas específicas de siniestro, reservas o provisiones, hay varias, ¿sí? Entonces, tenemos 2 grupos de reservas. Las reservas de prima, la ley tiene porcentaje. Por ejemplo, los ramos no vida, como son auto, incendio, etcétera, etcétera, tienen un porcentaje que no puede ser más del 40% de la prima.
Bien, se Ok. tiene que guardar el 40%, automáticamente tú vendes un seguro, tú te ganas el 60% de la prima. En bruto, vamos a decir se gana, pero hay puestos Se y demás gana, cosas. correcto. Y eso es lo que establece la ley. Ahora, la función actuarial lo que manda es que esas reservas no deban hacerse con esos montos específicos, sino que se reserve la prima que corresponda al riesgo no corrido, sino que se vaya guardando a medida que se va corriendo el riesgo, se vaya liberando. Ok. Se haga una dotación que se llama Se prorratea. prorata temporis. Ok, ok. Como una línea de tiempo que se va a evitar, se va a ver menos, porque se va agotando con el tiempo. Eso cuando venga la nueva ley de seguro, se asume que va a cambiar y va a adoptar esa nueva metodología porque va a entrar, la ley de seguro va a estar basada en lo que se llama las normas NIF 17 y esas normas exigen que esas reservas se hagan pro rata temporis. Sí, y vamos a aclarar algo. Vamos a hacer un ejercicio normal. Yo aseguro mi vehículo y en ese vehículo la prima son 60,000 pesos. Pero yo te doy un 25% de inicial del pago de esa prima, ¿de acuerdo? Tú reservas el 40 si fuese el 40 en caso de vehículo, porque tengo entendido que eso puede variar entre un riesgo y otro. Es el 40 el caso de Ajá, en el caso de vehículo es un 40. ¿Tú reservas el 40 de ese 25 que yo te di o reservas el 40 Cuando se complete total. del total? Se reserva el 40 del 100, porque aquí ese 25 es lo que la compañía llaman primas cobradas. Y no la otra parte es Sí. prima emitida. Yo te emito un seguro y digo que tu prima es 60,000. Sí. Entonces yo tengo que reservar en base a esos 60,000 que es la prima emitida. Paralelamente, por otro lado, entonces va la prima cobrada, que ahí es donde entra la gestión financiera para hacer las gestiones de cobros. Pero entonces eso aumenta el cobro financiero, el costo financiero de la operación para ustedes. Aumenta el costo financiero, porque hay que gestionar para que te paguen las primas cobradas. Claro está, las primas emitidas se emiten y se hace la gestión de prima cobrada. Si la prima no se cobra, entonces el seguro queda anulado y cuando se anula el seguro, pues también se hace una Liberación. liberación de esas reservas. Sí, pero es importante eso. Es un arroz con mango que nada más Sí, ellos saben. sí. ¿Por qué entonces, para ponerlo simple, Hamlet y yo relajábamos al principio? Él tiene un Corolla, yo tengo un Corolla, con el perdón de la marca, ¿verdad? A mí me cobran 20,000 pesos de prima, a él le cobran 30,000, el mismo carro, el mismo año. La misma... Bueno, para hacer ese análisis, ahí tenemos que entrar en el primer pilar de la función actuarial, que es el pricing. ¿De dónde salen los precios y por qué? Y para eso tenemos que hablar, claro está, del riesgo. Porque al riesgo es el que yo le pongo el precio. Ya todos sabemos que el riesgo, desde el punto de vista de seguro, Sí. es cualquier evento que se pueda dar, ¿sí?, que provoque un daño económico. Entonces, ¿qué hace el actuario para poner precio a ese riesgo? Bueno, el actuario usa dos variables específicas para poner precio a ese riesgo. ¿Cuáles son? La frecuencia, o sea, cuál es la probabilidad de que ese riesgo se haga real, y el costo medio, o sea, con qué intensidad se va a hacer real ese riesgo. Esa probabilidad y ese costo medio, entonces me da la prima pura para hacer frente al riesgo. Es la prima que yo utilizo para hacer frente a los siniestros que puedan venir. Bien. La probabilidad entonces sería una estadística que manejan por aseguradora o hay un universo total, porque es verdad O por que región. exacto, es verdad que hay una probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad, y vamos a hablar de marca directamente con todo respeto, la probabilidad de un Civic versus un Corolla, el Civic yo creo que tiene más probabilidad de siniestro,
porque es más deportivo, lo usan muchas más cosas, el Corolla lo usa más para trabajo y demás. El perfil que lo El perfil que lo maneja y demás. Entonces, hay un universo, una data universal por región, por vehículo, por aseguradora, o dónde se nutren para poder sacar entonces ese cálculo. Bien. Las aseguradoras manejan las estadísticas propias, ¿sí? Ahora bien, ¿qué hace el actuario? El actuario puede usar diferentes métodos para valorar esa probabilidad, para ponerle un número a esa probabilidad. Diferentes métodos. Métodos estadísticos muy complicados, distribuciones, etcétera, hasta métodos simples de frecuencia simple. Una compañía puede decir, mira, el Honda Civic, ¿cuántos tuvieron siniestro en los últimos 2 años? Y digo, bueno, a partir de los que tuvieron siniestro en los últimos 2 años, si fue el 30%, entonces yo asumo que para el año que viene también va a ser el 30%. Y ahí estamos hablando de un método el más simple. Que elemental, puede ser. ajá. Ahora bien, esa es la probabilidad, pero hay otro tema que es el costo. Probabilidad que depende de los elementos de seguridad del vehículo, del perfil del asegurado, a qué se dedica el asegurado. Y otro es el costo del siniestro, que depende mucho de la potencia que se desarrolla en esos vehículos, sea un vehículo deportivo o no, Cilindraje. el costo de las piezas. Ok. Las importadoras, si tienen las piezas a un buen costo, son piezas caras. Entonces, todo eso va diferenciando entre 2 vehículos, entre un Honda Civic y un Toyota Corolla, ¿sí? Todo eso te puede variar el precio. Entonces, siendo así, el seguro, una póliza a una mujer debería salir más costoso que a un hombre. Recuerda que hemos hablado. Usted está hablando de estadística. Estamos hablando Recuerda de que hay estadística. dos variables, probabilidad e intensidad. En mi Perfil. En mi experiencia, Sí. las mujeres por su perfil tienen mayor probabilidad de siniestro. Sí. O sea, Sí. en palabras llanas, chocan más. Sí. Pero la intensidad con la que chocan las mujeres es bastante baja. Mira, eso es importantísimo. Las mujeres tienen rayoncitos, Sí. un abolladito en el bumper, etcétera, etcétera. El hombre cuando choca con mayor intensidad. Contundencia. Ah, exacto. Entonces se van más a pérdidas totales y los daños son mayores. O como mi esposa que nunca ha chocado, pero ha hecho chocar a medio mundo. O yo, a mí revíseme, a mí nunca, yo nunca he chocado, pero tú ves la gente que va de Que lado. va de lado. Francisco, ¿por qué suben los seguros? Ajá. Bueno, el seguro es una actividad económica como cualquier otra actividad económica financiera y está expuesta a diferentes costos. Ahorita hablábamos de la prima y lo único que le entra a una compañía aseguradora es la prima, pero hay muchas salidas, ¿sí? Hay que pagar los siniestros, que Claro. son muchos, Claro. hay que pagar la intermediación cuando la hay que pagar los costos operativos, Claro. ¿sí? Entonces, Y los mismos costos financieros, porque hablabas, el hecho de tú tener que provisionar antes de recibir la prima total, ya de por sí viene siendo un costo financiero importante. viene siendo un costo financiero importante, aunque, para ser honesto, las compañías con esas reservas la invierten y también tienen una Ok. entrada financiera, A mí me tienen gusta- rendimiento financiero. A mí me gustaría, Francisco, en un paréntesis y brevemente, aunque después que tú desarrolles este punto, que nos diga cuáles son las áreas en las que se puede invertir o la que la aseguradora puede invertir, que no es abierto, que la gente entiende que puede invertir en cualquier sector. Mira, el dinero que manejan las aseguradoras es un dinero de los asegurados y ellas lo guardan, pero la ley le establece unas normas claras de dónde puede invertir. O sea, tú no puedes invertir en riesgos muy volátiles, donde se pueda. Puedes invertir en bonos del Estado, puedes invertir en bonos inmobiliarios, ¿sí? Donde el riesgo sea bajo. No puedes invertir donde haya un riesgo alto porque es un dinero que tú estás manejando, pero que hasta que no se acabe, Claro.
No es tuyo. el periodo no Es un dinero del asegurado. Claro. Volviendo- Y una inversión con poco riesgo también, obviamente, tiene poco beneficio. poco rendimiento. Poca rentabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué que suben los seguros? Volviendo entonces al tema de los seguros, una vez visto todos esos costos, lo principal es la inflación. Si la inflación sube, entonces los repuestos que tú compras suben, ¿sí? El costo para traer esos repuestos sube, Claro. ¿sí? Pero además el entorno económico mundial, por ejemplo, con la pandemia, Sí. las cadenas de suministro se vieron resentidas. claro. Entonces, lo que a mí me costaba traer una pieza... Y los fletes más costosos también, lo que me sustancialmente costaba- más costosos. Correcto, si me costaba traer una pieza 100 pesos, pues después de eso las piezas me costaban traerla y tenerla en el mercado 150, 160, Hasta 700. 130. ¿sí? Y en algunos casos fue desproporcionado. Sí, desproporcionado. Porque para empezar, recuerden, señores, que el flete, el contenedor promedio de China costaba, perdón, entre 3 y 3.500 dólares. Y Llegó a en 15. pandemia, a 20. A 20. Llegó a 20 y hasta $20. 22. Y tú tenías que, como importador, te lo digo por mi claro. hermano, que tiene una empresa importadora, y como importador, en China tú tenías que dar una colita, porque el que crea que el clientelismo es solamente en este país, no. En China había que dar una colita de 500, 600 dólares. El manejo. El manejo, la logística, para que ese contenedor tuyo apareciera antes que el contenedor de otro. Claro. Para que tu importación fuera menos lenta. No que fuese rápida, sino fluya. que fuese menos lenta. Para que fluya. Todo eso va encareciendo, ¿verdad? Así es. Esa cadena de suministro y eso también llega al seguro. Entonces, la subida primordial es por la inflación y luego por todas esas variaciones que se van moviendo a medida que se va moviendo la Francisco, economía. esta guerra, este tema con el canal, ya vi que ya las aseguradoras han notificado a nosotros los corredores de que han cerrado coberturas en algunas rutas marítimas. ¿Qué incremento de prima? ¿Qué se espera con eso? Mira, para esos productos, ¿sí? A lo que se ven expuestos estos cambios que Sí. nos provocan la guerra, son productos que muchas veces dependen de los reaseguradores. Ok. Entonces, los reaseguradores ven todo este entorno mundial y ven cómo van cambiando y los reaseguradores pues cambian la prima, cambian las tasas y lo que se espera es que esas tasas vayan al alza, ¿sí? Claro, los aseguradores, además de mirar todo este ambiente político internacional, Sí. también miran mucho el tema climático en nuestra zona. Sí. Y en función de cómo vaya desempeñándose el tema climático, también así se manejan las tasas. Hace par de años las tasas estuvieron bastante Se altas. endurecieron. Sí. ¿Sí? Y han vuelto a normalizarse. Pero de seguir esta guerra, lo que se espera es que vuelva a incrementar. Sí, un poco porque las tasas. hasta antes de la guerra se estaba hablando de que el mercado se había Se suavizado. ha estabilizado. Y en mencionabas estamos hablando de unos 3 años más o menos atrás, ¿verdad? Hubo un aumento exponencial de tasa que, bueno, eso en el mercado asegurador fue una locura en su momento. Pero realmente, como tú bien dijiste, todo lo que tiene que ver con seguro, estamos hablando de un tema puro y netamente financiero. Y los capitales no buscan perder, Claro. buscan ganar, ¿verdad? O a lo sumo empatar. Entonces, hasta antes de la guerra se hablaba de que se estaban suavizando las posiciones del mercado en cuanto a tasas para el mercado de reaseguro, pero esto ahora como bien Nueva dice, vez. puede marcar una tendencia, ¿no? Sí, genera realmente una incertidumbre y hay que esperar a ver qué tendencia va a seguir. Como riesgos emergentes, ¿cuáles son esos riesgos que más preocupan a los actuarios hoy en día? Tenemos clima, El cambio climático, que- básicamente, la guerra y demás. ¿Cuáles son los puntos que porque ustedes son un gremio también, ¿verdad? Entonces, los puntos que les preocupa. En nuestra zona el cambio climático siempre ha sido un tema importante a tomar en cuenta por la exposición Claro. que tenemos y cómo nos afecta cualquier cambio climático.
las guerras de las que hablábamos, ¿sí? Si estas guerras se dan, se prolongan, si no hay estabilidad en el mercado internacional, es un tema también bastante preocupante. ¿Qué nos preocupa mucho, visto desde el seguro de vida? Las pandemias, ¿sí? La pandemia, 5 o 6 años atrás nadie se imaginaba, 7 años atrás, 2019 hacia atrás, Claro. nadie se imaginaba que iba a venir una pandemia Claro. mundial que iba a cambiar todos los modelos actuariales. Así Ahora, después de la pandemia, pues nos preocupa también que pueda surgir una nueva pandemia y Ya la eso vivimos. nos afecta bastante. Te pregunto, y esto es una inquietud muy personal. Nosotros aquí pregonamos y hablamos mucho del seguro paramétrico para que el gobierno pueda compartir el riesgo de lo que estamos hablando. Nosotros estamos en el medio del huracán todos los años. O sea, somos un país dichoso hasta en eso, de que últimamente no hemos sido impactados. Pero la verdad es que la historia de República Dominicana está plagada de ciclones y inundaciones, porque solamente hablamos de ciclones, pero las inundaciones se llevan Sí, claro. un montón de reclamos en prima de dinero que es interesantísimo. Te hago un paréntesis ahí. Sí, El riesgo climático y todas las lluvias y todo eso casi nunca habían afectado, por ejemplo, el ramo de automóvil. ajá. Pero el ramo de automóvil en Se vio impactado. en el 2022, Sí. con las inundaciones Sí. que Y hubo en 23. noviembre, Y 23, 22 y 23. en el 2022 tuvo pérdida de cerca, en el mercado dominicano, de cerca de 1.000 millones de pesos. Sí, Mi madre. así Y en es. el 2023 fue mayor, Sí. fue de 1.100 millones, aun cuando se produjo en diferentes situaciones. En el 2022, acabado de salir todo el mundo del trabajo, trabajo, la lluvia sí. te agarró. En el 2023 ya estábamos tranquilos en casa, Sí. pero las lluvias fueron Pero- mucho pero mayores. Se duplicó, fueron 4, en el milímetros. 2022 fueron 200 y tantos milímetros de agua, y en el 23 fue 400 y pico milímetros. Que gracias a Es Dios no una estamos locura. trabajando. Entonces, hasta eso encarece. Por ejemplo, una persona, ¿por qué me encarece el seguro de automóvil? Mira, tradicionalmente el seguro de automóvil era de retención total. No había Una colocación. una colocación, Ah, porque es un oh. seguro masivo de bajas sumas. Sí, pero espérense un segundo, para que sepan, cuando él se refiere a retención y colocación, es cuando colocación es que tú ese riesgo lo compartes con El reasegurador. el reasegurador. Cuando está hablando de retención es que el riesgo lo están tomando la Mío aseguradora solo. completo Lo asume la en base a su capacidad ¿verdad? Entonces, las aseguradoras han tenido que buscar cómo cubrirse Claro. con esos eventos climáticos. Entonces, hasta en el ramo de automóvil eso Claro. encarece. Encarece. ¿Y la qué nos prima. ha limitado a poder tener mejores opciones de paramétrico en este país? Porque es que la agricultura está desprotegida completamente. El mismo turismo, claro, los hoteles La por zona ley. turística, la no- zona no el turística. turismo como tal, la zona, sí, porque sí, los hoteles están exacto. asegurados. Los hoteles por ley, por los bancos, pero no tenemos, por ejemplo, como en Jamaica, que porque hay compañías de reaseguro dedicadas a los paramétricos, incluso para la zona. ¿Qué es lo que nos está limitando a nosotros a compartir ese riesgo y no que cada vez que pase algo tenga que salir el gobierno de las partidas especiales a tu juicio? Mira. Con Fiona fueron como 25.000 millones de pesos. Sí, sí. Recientemente se desarrolló aquí la cumbre iberoamericana, Sí. ¿sí? Y en esa cumbre se hablaba de la penetración del seguro. Sí. Y la verdad es que nuestro país está entre lo más bajo en cuanto a Estamos penetración. en 1.8 del 1.8. PIB. Entonces, los seguros paramétricos en estos días es que estamos, cuando digo en estos días, recientemente, sí, ¿no? se ha retomado el es de lo tema. que estamos retomando Sí, el tema. sí. Entonces, hace falta más impulso desde el gobierno, ¿sí? Para que la gente conozca y para que se pueda involucrar más en este tipo de seguro Claro. que se sale de los seguros Tradicionales, convencionales. Sí. Y el gobierno debe entender que a medida que impulse seguros de este tipo, pues los beneficios a largo plazo son muchísimo, Pero muchísimo claro. mejores. Es que lo que pasa es que también nosotros como sociedad debemos entender que hay gobiernos que viven del caos, porque ese caos le permite muchas cosas. Por ejemplo, tú tienes, como Fiona, 25.000 millones de pesos que el Estado desembolsa para ir al rescate de un sinnúmero de personas que yo te apuesto
y te garantizo que es medible porque se supone que debes estar ahí. Claro. Pero cuando tú vas a medirlo no es lo que tú dices, pero ¿y qué pasó aquí? Aquí no se hizo lo que se dijo que se iba a hacer. Entonces te permite muchas cosas en ese sentido. Entonces, lamentablemente... Y respuesta populista también. Sí. Pero hay que tener... Exacto, la respuesta populista también para, llegó el gobierno, llegó tal partido a rescatar. Hay que tener en cuenta los beneficios que esto nos puede dejar. Claro. Nosotros aún somos un país eminentemente agrícola. Sí. El seguro paramétrico ayuda mucho bastante al desarrollo agrícola. Hay pequeños agricultores que cuando tienen una vaguada de esa pierden todas las cosechas y quedan en quiebra. Entonces, si se le orienta a que tengan seguros paramétricos, entonces ahí ya pudieran tener... Eso puede ser... Por eso existen programas como este, como Seguros TV, claro, precisamente motivando, incentivando y hasta exigiendo al gobierno, la necesidad de tener que implementar el seguro paramétrico, no solamente en la parte agrícola, le hemos hablado inclusive en la urbe. Aquí en el distrito, un huracán causa un daño terrible, una inundación causa un daño terrible. Entonces, si lo vamos a pagar todo, vamos a pagarlo como prevención. No lo paguemos como apagar el fuego, ¿verdad? Y Francisco, como actuarial, sabe perfectamente que todo eso se puede calcular y establecer las condiciones del juego que sean ganar-ganar, o sea, que permitan compartir ese riesgo y que sea realmente viable, ¿no? Así es. Pero hoy en día, y quiero que entremos un poquito ahí en el tiempo que nos queda, cómo entonces funciona o cómo interacciona la inteligencia artificial para poder, pues, visualizar ese riesgo y hacer una mejor estructura de la póliza, ¿verdad? Mira, decíamos en un principio que la función actuarial se alimenta de los modelos estadísticos y los modelos estadísticos se alimentan de mucha data. Pues la inteligencia artificial ha venido a potencializar los modelos y los análisis una gran herramienta que para se ustedes. hacen, porque es una herramienta que nos permite tener cálculo, tener informaciones, gestionar grandes volúmenes de informaciones de manera ágil. Entonces, la verdad que la inteligencia artificial ha sido un plus para el área actuarial, igual como para otras áreas, ¿sí? Y nos ha venido de maravilla. Nos ha venido de maravilla. ¿Qué vamos a hacer? Tengo que aprovechar. Escuchando de ti y por el área que tú manejas, ese cerebro se le pone a uno rápido. En la misma cumbre iberoamericana, yo tuve una oportunidad de participar, se habló de estos seguros para vehículos, que según el kilometraje, según la zona donde te vayas a mover y todas estas cosas, que ya se están implementando en algunos sitios, están funcionando. ¿Qué tú has visto que se vaya a hacer en este país en cuanto a eso? Para mejorar, me refiero que si él maneja mal y yo manejo bien o viceversa, como yo creo que es, ¿verdad que sí? Como yo creo que es, que pues a mí no se me penalice por lo mal que él maneja o viceversa, ¿verdad? Y que hayan incentivos reales, porque esto es un país con un problema de tránsito terrible, o sea que eso ayudaría hasta en eso, ¿no? Mira, lo que tú dices va incluso entre una premisa fundamental del seguro, ¿verdad? El seguro lo que hace es que coge los riesgos individuales y lo mutualiza, ¿sí? Para que un colectivo pueda ser cuantificable ese riesgo. Entonces, si yo pago un seguro y hay un grupo de personas que pagamos el seguro, si a alguien le sucedió algo, pues con esa prima se cubre, ¿sí? Así esencialmente surge el seguro, con esa mutualización de los riesgos. Pero hoy en día, y con esta información que tenemos de inteligencia artificial y la Big Data y todo eso, estamos llegando vamos en camino a la hiperpersonalización del seguro, sobre todo el seguro de automóviles. De vehículos, claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer como país? No tenemos de otra que no sea enrutarnos y montarnos en esa tendencia de ir hacia allá. Sobre todo, un país que tiene los niveles tan altos de una locura. De siniestralidad, claro. Una locura. Esos niveles tan altos de accidentes generan unas siniestralidades altísimas y eso afecta a todos,
porque si tenemos siniestralidades altas, eso significa Claro. prima más alta para todos. Claro. Pero con esa información de Big Data vamos a poder personalizar más los seguros y entonces vamos a cobrar a cada quien lo justo Y es una en motivación. función de su siniestralidad y de su comportamiento. No, y va a ser una motivación para el asegurado para que mejore su forma de manejo. Porque indudablemente, incluso lo que se hablaba en esa cumbre de decir, de poderte mandar una alerta y decir, óyeme, Una clasificación. tú estás haciendo esto, así te Claro, sube o claro, así te baja, o claro. que sé Hoy- yo cuánto. hoy El en gobierno día- debería apoyar eso 100% a ese full, nivel. Hoy porque en día- el costo clínico por cama por accidente de tránsito es altísimo, Una locura. una locura. Y eso, que esa parte se cubre incluso por otro lado, Sí. que no la cubren las aseguradoras, Sí, que sí. cuando eso pase a las aseguradoras también va a ser un costo Sí. que no lo va a soportar. Además, disculpa que te interrumpa, Francisco, las ganancias técnicas de las aseguradoras de este país, casi todas están mermadas, sino hay aseguradoras aquí que tienen 9 años dando pérdidas en ganancias técnicas, Sí. que se emparejan y tú lo sabes. No vamos a hablar de nombre, pero tú lo Y sabes. en el ramo de vehículos, Y en el ramo de mucho vehículos, más. Ahí es, exactamente. Los ramos de vehículos se manejan, por mucho tiempo se manejaron con pérdida y se apoyaban en los otros ramos. Claro. En el mercado ya está haciendo que el ramo, ¿verdad?, de vehículos sea sostenible en sí mismo, pero se está manejando con márgenes Horriblemente pequeños, pequeñitos. pírricos. Entonces, con una competencia voraz. Correcto. Porque esa es la Ahí realidad. yo vuelvo con lo mismo, la inteligencia artificial es que va a ayudar a resolver todos esos problemas. Sí. Esa Big Data, de esa información, de individualizar y tenerte, ok, tú eres un conductor temerario, como a veces crees. Sí, sí, a sí, veces. Entonces, Yo tu prima temo nos da- horario. Exacto. Yo temo horario. Tenemos que ir hacia ahí porque el ramo de vehículos maneja con márgenes muy pequeños y hay que ampliar ese margen y eso nos lo va a permitir una mejor tarificación en función del riesgo. Se va a Y eso traducir mejores condiciones para el asegurado. para el usuario. A lo que se porte Entonces, bien. y no es costoso hoy en día tener esas informaciones. Estamos en la era de la información. Sí. Tú con una app que baje y coloque en tu celular y lo mantenga siempre en el vehículo, Ya. tú puedes ir mandando información de sí. cómo manejas, Listo. si frena rápido, si hace giro Claro. brusco, etcétera. Semáforos etcétera. inteligentes. Si las dentro del vehículo, aceleraciones sin número de cosas, son mismo bruscas. teléfono, Sí, claro. sí. Quería preguntarte, no quiero que se me acabe, te estoy tratando, es lo que te estoy diciendo, que esto va rápido. El tiempo se acabó. No, pero tiene que darme un chancecito. No, dale, pero para que tú producción, sepas. deme un chancecito. Desde cuando la administración de Josefa en la Superintendencia de Seguros se está hablando de una base de datos que ellos están formando, estratificando o zonificando, ¿verdad?, los riesgos del país. ¿Ustedes han tenido acceso a esa base de datos? Sí, tenemos conocimiento de que el supervisor ha estado muy interesado, ¿sí?, en tener informaciones importantes que nos van a permitir manejar de forma diferente a como se manejaba hace un tiempo Sí. los seguros. Y sí, se ha creado una base de datos con todas las compañías aseguradoras Importante. y esa base de datos todavía está en un proceso ya muy avanzado. Sí. Y sabemos que una vez hayamos recopilado todo, vamos a tener acceso a esa base de datos y eso nos va a ayudar y va a mejorar el mercado de los seguros. Sí. Yo creo que hay que darle un espaldarazo, claro. espaldarazo ahí Claro que al sí. supervisor Claro. y a la intención que tiene de que Sí. todo vaya hacia mejor. Sí, eso se va a traducir en mejores contratos, menos cúmulos. Eso tiene un potencial tremendo. Y tú Tremendo. como actuarial me imagino que estás Tremendo. así esperando. Vamos. Esperando Mientras para- más información, mejor. Para analizar. Así es, Esperando así para es. analizar datos. Francisco. Y es de verdad que no tenemos que ir. Sí, ahí nos están haciendo señas. Tú sabes que los programas cuando son tan interesantes y básicamente a nosotros cuando nos dan tanta luz, Sí, así es. sentimos que el tiempo se va rápido. Debemos hacer programas de 2 horas de vez en cuando. O quedamos con invitaciones pendientes. Nos quedan varios temas ahí que ver. Sí, claro. Hablamos esencialmente del seguro de vehículos, de riesgos generales y eso. Sí. Hay un tema importantísimo, el tema de las pensiones que está muy Sí. en boga y que Ay. el área actuarial tiene una incidencia Claro, importante. claro.
Entonces esto hace inmediatamente un compromiso. Eso es un programa completo. Las pensiones. Exactamente. Ese es un programa Completo. Para una nueva oportunidad donde nos acompañe y te comprometemos públicamente, ¿verdad Aquí que está. sí? Levante la mano derecha. Me compromete. Me compromete. Exactamente, y que nos ayude a ilustrar un poquito más Bien. en esto también, que ese es otro tema, porque Claro. esas AFP... Uy, ahí sí hay temas. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Mucho tema. Francisco, gracias por compartir con nosotros y con Así el público que nos sintoniza hoy. Esperamos verte pronto. Y nada, a ustedes no se Muchísimas despeguen del gracias. televisor, que siguen los juegos del Clásico Mundial de Béisbol. Así es, Hasta así luego. es. Feliz domingo, hasta luego.